A veces, las decisiones más difíciles no se anuncian con ruido. Llegan en silencio, como una tarde cualquiera, cuando el viento apenas mueve las hojas y el corazón empieza a pesar más de lo normal. Hong lo sabía. Aquella mañana parecía igual a todas. El sonido de una taza de té colocándose sobre la mesa, el crujir leve de la madera bajo sus pasos y ese pensamiento persistente que no lo dejaba en paz. Afuera, la vida seguía con su ritmo habitual. Trabajadores cargando madera, voces lejanas, el mundo funcionando como siempre. Pero dentro de él, todo era distinto, porque había una verdad que Hong seguía escondiendo. Lee Tyu-ka no era solo una mujer en su vida, era quien había estado a su lado cuando todo se derrumbaba, cuando su nombre ya no pesaba lo mismo en el mundo de los negocios, cuando tuvo que aprender a vivir como alguien común. Ella no pidió nada, no exigió un lugar, no reclamó reconocimiento, pero eso no significaba que no doliera. Hong lo entendía, y sin embargo, dudaba. Revelarla significaba enfrentarse a su familia, significaba mirar a los ojos a quienes siempre habían decidido su camino. Significaba, sobre todo, romper esa imagen perfecta que los demás tenían de él. ¿Y si no la aceptan?, se preguntaba en silencio. El miedo no era solo perder su posición, era perder el equilibrio frágil que había construido, porque en su mundo, cada paso en falso podía costar demasiado. Esa tarde, mientras caminaba por el patio, vio a Lee Tyu-ka a lo lejos. Estaba ocupada con tareas simples, como cualquier persona normal. Sus manos ligeramente manchadas de tierra, su rostro tranquilo, como si no llevara ninguna carga en el corazón. Pero Hong sabía que no era así. Había momentos en los que ella lo miraba, no con reproche, sino con una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta era más pesada que cualquier presión familiar. Hong respiró profundamente. El aire era fresco, pero no lograba calmarlo, porque por primera vez se dio cuenta de algo que no podía ignorar. Tal vez no era el mundo el que le impedía hablar, tal vez era su propio miedo. Y mientras el sol comenzaba a caer lentamente detrás de las montañas, Hong entendió que el verdadero conflicto no estaba afuera, estaba dentro de él, y tarde o temprano tendría que elegir. El silencio que Hong había mantenido durante tanto tiempo comenzó a volverse insoportable. No fue de repente, no fue una explosión, fue más bien como una grieta que lentamente se abre en una pared sólida, una mirada evitada, una conversación interrumpida, una verdad que se repetía dentro de su mente cada noche antes de dormir. Esa noche, el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Las hojas golpeaban suavemente la ventana, como si quisieran recordarle algo que él intentaba olvidar. Hong estaba sentado solo, con la mirada perdida en la oscuridad, sosteniendo una taza de té ya frío. Pensaba en su familia, pensaba en James y, inevitablemente, pensaba en Lee Tyu-ka. ¿Qué pasará cuando lo sepan?, susurró para sí mismo. No era solo miedo al rechazo, era miedo a perder el control de todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Su nueva vida no era perfecta, pero era suya. Sin embargo, revelar la verdad significaba abrir la puerta a juicios, a preguntas, a decisiones que ya no dependerían únicamente de él. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Lee Tyu-ka doblaba ropa con movimientos tranquilos. Todo en ella parecía normal, demasiado normal, pero dentro de su pecho, una tormenta también crecía. Ella no necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando.
Había aprendido a leer los silencios de Jung. Cada vez que él cambiaba de tema, cada vez que evitaba mencionar el futuro, cada vez que alguien hablaba de familia, y él simplemente guardaba silencio. Lee Tiu-ka se detuvo por un momento. Sus manos quedaron inmóviles sobre la tela. Tal vez nunca dirá nada, pensó. Y lo más doloroso no era la duda, era la posibilidad de que ella tuviera que aceptar ese silencio como su destino. Al día siguiente, el ambiente parecía más pesado. Jung salió temprano, intentando distraerse con el trabajo. Caminó entre los trabajadores, revisó los cargamentos de madera, habló de números, de planes, de todo, menos de lo que realmente importaba. Pero aún en medio del ruido del trabajo, su mente regresaba a lo mismo, a ella, a esa mirada tranquila que escondía tantas emociones, a esa paciencia que poco a poco empezaba a convertirse en tristeza. Cuando regresó al atardecer, la vio sentada afuera, mirando el horizonte. No dijo nada, solo se acercó lentamente y se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco era ligero. Era un silencio lleno de preguntas no hechas. Y por primera vez, Jung sintió que ya no podía seguir posponiendo la respuesta. Porque hay silencios que protegen, pero también hay silencios que destruyen. A veces, las decisiones más importantes no llegan con ruido. Llegan en silencio, en un momento cualquiera, como una respiración profunda antes de cambiarlo todo. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto por una ligera neblina. Nada parecía especial, y sin embargo, algo en el corazón de Jung ya no era el mismo. Había pasado toda la noche sin dormir, atrapado entre el deber y el sentimiento, entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Se miró al espejo antes de salir. Por un instante, no vio al director ejecutivo fuerte que todos respetaban. Vio a un hombre cansado de esconder su verdad. «Ya es suficiente», murmuró. Mientras tanto, en la casa, Lee Tiu-ka preparaba el desayuno como cada día. El sonido del agua hirviendo, el aroma del arroz caliente, todo era tan familiar que dolía. Porque en esa rutina tranquila, ella había construido una esperanza silenciosa. Pero esa esperanza empezaba a temblar. Cuando Jung regresó esa tarde, no fue directo a su habitación ni al despacho. Caminó lentamente hacia donde estaba ella. Cada paso parecía pesado, como si cargara años de indecisión sobre sus hombros. Lee Tiu-ka lo miró. No dijo nada, solo lo miró, como si ya supiera que algo iba a cambiar. El viento sopló suavemente moviendo las cortinas, y en ese instante tan cotidiano, Jung finalmente habló. «No quiero esconderte más». Sus palabras fueron simples, pero cayeron como una tormenta. Lee Tiu-ka sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, no por sorpresa, sino por miedo, porque había esperado ese momento y al mismo tiempo temía que nunca llegara. «Voy a decirles todo», continuó Jung, con una voz firme pero llena de emoción. «A mi familia, a James, a todos». El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado. Los ojos de Lee Tiu-ka se humedecieron ligeramente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez ella sintió que ya no estaba sola en esa historia. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarse. Revelar la verdad no significaba aceptación. Decirlo en voz alta no garantizaba comprensión. Jung lo sabía, y aún así decidió avanzar. Porque hay momentos en la vida en los que seguir callando duele más que enfrentar cualquier consecuencia. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la casa, ambos permanecieron juntos, en silencio, pero con un nuevo tipo de paz. Una paz frágil, pero real. Porque a veces el amor no necesita ser perfecto,
solo necesitas ser valiente. Hay momentos en la vida en los que el corazón late más fuerte, no por amor, sino por miedo a perderlo todo. El día llegó sin avisar. No hubo música dramática ni señales extraordinarias, solo una mañana común, con el sol entrando suavemente por las ventanas como cualquier otro día. Pero dentro de Hong, todo era distinto. Ese era el día en que dejaría de esconderse. La casa familiar estaba llena. Voces conocidas, pasos familiares, miradas que parecían tranquilas, pero que pronto cambiarían. Hong cruzó la puerta con una calma que no sentía realmente. Cada paso era firme por fuera, pero temblaba por dentro. James estaba allí, su madre también. Y Lee Tio-ka, no. Ella había decidido no acompañarlo, no por miedo, sino por respeto, porque entendía que esa batalla, Hong debía enfrentarla solo. «Tengo algo que decir», comenzó Hong. Su voz no era fuerte, pero sí clara, y eso bastó para que el ambiente cambiara. Las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se dirigieron hacia él. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Y entonces, sin rodeos, sin más silencios, «Lee Tio-ka es una parte importante de mi vida y no voy a ocultarlo más». El impacto fue inmediato. Su madre frunció ligeramente el ceño. James lo miró fijamente, como si intentara entender si aquello era una decisión impulsiva o algo más profundo. «¿Estás seguro de lo que haces?», preguntó James, rompiendo el silencio. Hong respiró hondo. Esta vez no dudó. Sí. Esa sola palabra llevaba consigo noches sin dormir, dudas, miedos y también una determinación que ya no podía romperse. Su madre no respondió de inmediato. Su silencio era pesado, casi insoportable. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este no era evasión, era juicio. Y aún así, Hong no retrocedió, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba eligiendo lo más seguro, estaba eligiendo lo que sentía. Horas después, cuando todo terminó, Hong salió de la casa con el corazón agotado. No había gritos, no hubo aceptación inmediata, solo preguntas y un silencio distinto. Pero esta vez, ese silencio ya no lo destruía, porque había dicho la verdad. Cuando regresó, encontró a Lee Tio-ka esperándolo, sentada en el mismo lugar de siempre. Ella se levantó lentamente, mirándolo con esa mezcla de esperanza y temor. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. Hong la miró y por primera vez sonrió con sinceridad. «Ahora, pase lo que pase, ya no tenemos que escondernos». El viento sopló suavemente entre ellos, y en ese instante simple, cotidiano, comenzó algo nuevo. No perfecto, no fácil, pero real, porque al final, el verdadero valor no está en evitar las tormentas, sino en atreverse a caminar bajo la lluvia, sin soltar la mano de quien amas. La vida nos enseña que el verdadero valor no está en evitar el conflicto, sino en enfrentar la verdad con honestidad y corazón. Hong comprendió que ocultar sus sentimientos solo lo alejaba de sí mismo y de las personas que realmente importaban. A veces, el miedo al juicio de los demás nos paraliza, pero callar lo que sentimos puede doler más que cualquier rechazo. Amar también significa tener el coraje de reconocer a esa persona frente al mundo, incluso cuando no sabemos cuál será la respuesta. Lee Tio-ka no necesitaba promesas perfectas, solo sinceridad. Y Hong entendió que una relación no se fortalece en la sombra, sino en la luz, donde todo es visible y real. Esta historia nos recuerda que no podemos controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos decidir ser fieles a nuestros propios sentimientos.
porque al final, vivir con autenticidad es el primer paso hacia una felicidad verdadera.